Pymes, Perú. Inmediatamente damos la bienvenida a nuestros invitados. Partimos por el director de la revista Agronoticias, el licenciado Reinaldo Trinidad. Muy buen día, Reinaldo. Rómulo, muchas gracias por esta nueva oportunidad. De hecho, contentos aquí de estar contigo y con nuestros amigos, que dicho sea de paso, trabajan contigo, creo, de mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, nos conocemos acá, el licenciado Milciades Ruiz Rojas acaba de publicar un libro muy interesante, pero él lo conocí organizando los comités de productores de la Confederación Nacional Agraria, mucho antes que apareciera Agronoticias y luego fue gerente de organización de otra institución que ya desapareció, bueno, de tal manera que acumula una gran experiencia. Y si me permites, el otro joven ingeniero Félix Villegas Reaño, lambayecano, especialista en formulación de proyectos y finanzas, con gran conocimiento de nuestro país, pues no obstante ser lambayecano, se arrancó en Puno como representando al banco y luego últimamente ha estado en el Pichis Palcazú, en el BRAE, y en este momento está manejando los proyectos agrícolas de un importante grupo económico del país. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, estimados ingenieros, muy buenos días. Bueno, empezamos presentando el panorama de la agricultura en el Perú. Bueno, ¿quién mejor para hacerlo? Muchas gracias, Rómulo. Caso? Mira, hay alguna gente que duda o que tiene dificultades para definirlo. Entonces yo planteo así. La primera necesidad del ser humano es comer. Y el único sector que puede satisfacer esta elemental e imprescindible necesidad es el agro, actividad productiva, en complementación con la pesca, actividad productiva. Es por esta razón que todos los países exitosos de la Tierra, en todos los tiempos y en todos los sistemas políticos han tenido éxito, solo se han estado basados en el agro. En este mismo momento en que a la humanidad le preocupan las armas químicas o los cohetes interespaciales de Estados Unidos es importante para la humanidad no por eso, sino por los excedentes de leche, de maíz, de trigo, con que administra a veces el destino de los países deficitarios, entre ellos el nuestro. Bueno, entonces, por percibir esta especie de axioma, los antiguos peruanos desarrollaron una de las dos civilizaciones agrarias más importantes del mundo en un suelo naturalmente poco apto para el agro. La otra civilización fue Egipto, que surgió hace unos 14.000 años. Acaba un peruano de comprobar científicamente, usando el carbono 14 y otros elementos, que la cultura peruana es contemporánea de la egipcia. Esta va a revolucionar la historia del mundo. Y qué bueno que venga de un peruano, ¿no? Claro, un científico peruano formado en Alemania, que dice, la antigüedad, vamos, ellos estaban domesticando el trigo y nosotros posiblemente estamos domesticando el frijol o la racacha, algo de eso. Podría ser. Pero ya acá hay con pruebas contundentes. Entonces, para terminar, el Perú es un país naturalmente inapto para el agro. No es Argentina, no es Australia, no es Estados Unidos donde sobran tierras. No, acá había que arañarle tierras al desierto, a la montaña y a la jungla. Sin embargo, acá en la costa peruana, como especie de este hoyo, ¿cómo habilitaban tierras? Escarbando los arenales eran los huachaques, ¿no? En los Andes construyendo los famosos andenes. Y en la Amazonía hay otras tecnologías que todavía nuestro país no ha descubierto. Y por último, el agro es el gran reservorio de la diversidad natural y cultural de nuestro país, tanto que el primer peruano que ha redescubierto esto es Gastón Acurio realmente. El único que ha visto la importancia del agro para el destino del Perú es el agro. Y la prueba está en el éxito del movimiento gastronómico, gracias al ají, a las papas nativas y a todas las delicias que nosotros sí lo disfrutamos todos los días en nuestra casa. Y que ya estamos obviamente envidiados por la gastronomía en el mundo, ¿no? Ya estamos posicionándonos en el mundo. Bueno, el concepto panorámico de nuestra agricultura en el Perú, ingeniero Milciades. Bueno, creo que el sector agrario, a través de la historia, ha demostrado un rol estratégico que lamentablemente en nuestro país los políticos no han podido establecer el rol estratégico del agro.
Todos los países que han alcanzado un gran desarrollo empezaron por la agricultura. Y entonces el Perú, desde sus culturas ancestrales, desarrolló magníficamente la economía agrícola. Era la sustentación de la sociedad prehispánica. Y eso se ha perdido. Tenemos una ganadería magnífica, superior a cualquier ganadería europea, y sin embargo no se da impulso al consumo y al desarrollo de la ganadería nativa. Y así por el estilo tenemos una serie de productos que no han sido desarrollados estratégicamente. Esa vigencia estratégica se mantiene aún muy, porque la población sigue creciendo y necesita de mayor alimentación. Todos los países del mundo están preocupados por la seguridad alimentaria. En el Perú se menciona, pero no se ejecuta. No hay un desarrollo o un plan de gobierno para tener la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿no? Eso es lamentable. O sea, dicho en otras palabras, tenemos riqueza natural, climática, pero las políticas de Estado están un tanto ausentes, ¿no? Permíteme, Rómulo, ahí Sí. te recuerdo que en este gobierno está vigente el artículo 88 de la Constitución que dice en síntesis: el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. Este precepto está reflejado en la política 15 y 23, política de Estado 15 y 23 del Acuerdo Nacional. Todo esto, letras muertas. En la noche estaba leyendo el libro Historia de la corrupción en el Perú. Esa es parte de la corrupción, pero que no es de ahora, sino que cuando vinieron los marinos y naturalistas Antonio de Ulloa y Jorge Juan en 1700 y pico, ya se cometía la misma atrocidad. Qué peste y qué resistencia la de nuestra patria, ¿no? Para no poder... Ahora, ese es un tema muy... Estaba ahí revisando ciertamente la historia de la corrupción, que ya falleció, dicho sea de paso, un excelente autor, ¿no? Exacto. Definitivamente llama la atención. Pero bueno, volvamos al tema de la agricultura. Ingeniero Félix, en la experiencia suya recorriendo el Perú, y de hecho haciendo trabajo de investigación y cumpliendo funciones importantes, cuéntenos, ¿cómo ve el panorama agrícola? Dentro de mi corta experiencia y largo recorrido a nivel nacional y a nivel de diferentes países de Latinoamérica, he podido, al menos en nuestro país, poder discernir y diferenciar cómo está de alguna forma desarrollada la agricultura, ¿no? Hay una disparidad. Se habla, si bien es cierto, de un avance o de un repunte de las agroexportaciones. Sin embargo, si lo clasificamos por lo menos a la agricultura, vemos que el mismo Ministerio de Agricultura clasificó hace más o menos en el año 99 o 2001, no recuerdo muy bien, los tipos de agricultura en nuestro país, ¿no? Y es justamente el repunte de las agroexportaciones se debe a iniciativas privadas basadas en el tipo de agricultura o gran agricultura que le denominan, ¿no? Y mientras que la mediana agricultura y la agricultura, la pequeña agricultura, ¿no? y también la microagricultura está diezmada o minimizada a cultivos de pan llevar o cultivos de autosostenimiento. Y eso justamente conlleva, o me ha conllevado a investigar cuáles son la principal problemática, ¿no? Y el señor Trinidad bien lo ha enfatizado a lo largo de toda la experiencia que él tiene, ¿no? Justamente es la falta de organización, ¿no? Y la agricultura pasa porque nunca se ha tomado como una actividad que justamente tiene un enfoque multidimensional y también debe tener ese carácter de manejo multisectorial. Nada más se ha dejado al sector agricultura, al sector del Ministerio de Agricultura, que conlleve a desarrollar planes, proyectos, cuando la agricultura justamente, poniendo el ejemplo, por ejemplo, del señor Gastón Acurio, o sea, el enfoque va más allá de solamente el sector de agricultura. Adicionalmente, o sea, llevamos una serie de proyectos, desarrollamos una serie de proyectos, pero sin enfoque de mercado. El mercado es otro de los problemas que el Estado no está atendiendo. O
sea, una serie de cosas que los economistas lo denominan las brechas de mercado. Las principales brechas de mercado justamente dentro de nuestro país, en el sector de agricultura, están, podría decirse, uno de ellos es la asociatividad, la falta de asociatividad que ya lo había mencionado, la falta de direccionalidad en cuanto a proyectos, ¿no? O sea, no están enfocados los proyectos de una manera multidimensional, multisectorial. El otro aspecto es la falta de accesibilidad, justamente para poder desplazar o comercializar los productos. Por ejemplo, he visto en la selva cómo los cafetaleros tienen que cargar en acémila sus cosechas. Todavía, ¿no? Todavía. Sus cosechas. En fin, las brechas de mercado es lo que creo yo el Estado debe enfatizar. Ciertamente. Ahora, de hecho, en nuestra introducción en el programa se ha puesto las pinceladas sobre los principales problemas. Y yo quisiera dejar aquí en la mesa para ir a una pausa previamente una de mis preocupaciones. Y una de ellas, en este régimen, en este gobierno del presidente Ollanta, básicamente fue el ministro Milton Bon Gese, quien decía que la titulación es la palanca para el desarrollo en el país. Entonces a mí me gustaría que es o no es, se está dando o no se está dando con la experiencia de ustedes, sobre todo cuando miramos desde el año 69, cuando hay una variación con el gobierno militar y luego pareciera que volvemos otra vez a entregar miles de hectáreas a determinados grupos. Entonces acá hay todo un tema. Pymes Perú.